Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que sinceramente nos ha tocado la fibra. Un relato de amor, decisiones apresuradas y, como no, de un arrepentimiento que puede cambiarlo todo. El título ya les habrá dado una pista: Ande llama a Kerem tras mudarse se arrepiente. Vamos a desgranar esta historia punto por punto porque créanme, tiene miga. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Active la campanita para no perderse nada. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Imaginen la escena: una relación que parecía sólida, planes de futuro y de repente una decisión radical. Ande, nuestra protagonista de hoy, toma una decisión que impacta directamente en su vida y en su relación con Kerem. Se muda. Y no es una mudada cualquiera, es una mudada que parece ser, ha sido impulsada por algo más profundo de lo que podríamos pensar a simple vista. A veces, las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Y en este caso esa mudanza se convierte en el detonante de una serie de eventos que llevan a Ande a replantearse todo. A medida que pasan los días, las semanas, quizás los meses, la realidad de la mudanza empieza a pesar. Y no me refiero solo a deshacer cajas o a acostumbrarse a un nuevo entorno. Me refiero al peso emocional, al vacío que deja lo que se ha dejado atrás. Y ahí es donde entra el arrepentimiento. Esa sensación punzante de que quizás, solo quizás, la decisión tomada no fue la correcta. Y cuando ese arrepentimiento alcanza su punto álgido, cuando las dudas se convierten en certezas incómodas, ¿qué hace Ande? Llama a Kerem. Sí, así como lo oyen. Un contacto que seguramente ha estado evitando, un contacto que representa todo lo que dejó atrás. ¿Qué lleva a Ande a hacer esa llamada? ¿Qué es lo que echa de menos tanto como para romper ese silencio, para tomar esa iniciativa que seguramente le cuesta un mundo? Podríamos especular, ¿verdad? Quizás extraña la comodidad de lo conocido, la seguridad de la rutina compartida, o más importante aún, la conexión profunda que tenía con Kerem. A veces, no nos damos cuenta de lo valioso que tenemos hasta que lo perdemos, hasta que la distancia nos obliga a ver las cosas con una perspectiva diferente. Y cuando esa perspectiva nos muestra que lo que dejamos ir era más importante de lo que creíamos, el arrepentimiento puede ser demoledor. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida, especialmente aquellas que afectan a nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hemos actuado impulsivamente basadas en emociones pasajeras, para luego darnos cuenta del error? ¿Cuántas veces hemos creído que necesitamos un cambio radical, solo para descubrir que lo que necesitábamos era integrar ese cambio en lo que ya teníamos? La mudanza de Ande en este contexto se presenta como ese catalizador que obliga a mirar hacia adentro y hacia atrás. Y la llamada a Kerem es el primer paso, la chispa que podría reavivar algo, o quizás confirmar el fin. Pensemos en la perspectiva de Kerem. ¿Cómo reaccionará ante esa llamada? ¿Sorpresa? ¿Molestia? ¿Esperanza? Después de todo, él también ha tenido que lidiar con la partida de Ande, con la ausencia, con la incertidumbre. Su reacción será crucial. Y esto, queridos amigos, es lo que hace a esta historia tan cautivadora. No es solo lo que Ande siente o hace, es la interconexión de dos personas, de dos vidas que estaban entrelazadas y que ahora, por una decisión, se ven separadas pero a la vez, curiosamente, conectadas por ese acto de llamar. ¿Qué le dirá Ande a Kerem? ¿Será una disculpa? ¿Una confesión de arrepentimiento? ¿Una solicitud de una segunda oportunidad? La verdad es que en muchas ocasiones el arrepentimiento no se expresa con palabras directas. Puede ser un tono de voz, una pausa larga, un suspiro que lo dice todo. Puede ser la simple necesidad de escuchar la voz del otro, de sentir esa familiaridad que se ha perdido. Y Kerem, por su parte, tendrá que decidir cómo responder a esta llamada inesperada. ¿Abrirá la puerta a la posibilidad de reconciliación, o habrá cerrado ese capítulo de su vida? Esta narrativa también nos habla de la valentía. La valentía de reconocer un error, la valentía de dar el primer paso para intentar reparar algo, la valentía de exponerse al rechazo, pero también la valentía de buscar la felicidad, incluso si esa búsqueda nos lleva por caminos equivocados al principio.
Ande, al llamar a Kerem, está demostrando una forma de valentía que admiramos, independientemente del resultado. Es la valentía de la autocrítica, de la introspección y del deseo de rectificar. Y es que, en el fondo, todos hemos pasado por momentos similares, ¿verdad? Decisiones que tomamos con la mejor de las intenciones, que reíamos que eran lo mejor para nosotros, y que luego nos dimos cuenta de que nos habían alejado de lo que realmente nos hacía felices. Ya sea una mudanza, un cambio de trabajo, o incluso una ruptura, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser complejas y, a veces, inesperadas. La historia de Ande y Kerem, aunque ficticia, resuena con esas experiencias universales. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que varios puntos son fundamentales. Primero, la importancia de pensar bien nuestras decisiones, especialmente aquellas que afectan a nuestras relaciones personales. No se trata de no tomar decisiones, se trata de tomarlas con la mayor claridad y consciencia posible. Segundo, el valor de la comunicación. Hablar, expresar nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestras necesidades. A menudo el silencio, aunque parezca una solución temporal, puede crear brechas aún más grandes. Y tercero, la posibilidad de redención. Las personas cambian, aprenden y crecen. El arrepentimiento, si se maneja con honestidad y humildad, puede ser el inicio de un nuevo comienzo, incluso si ese comienzo es diferente a lo que esperábamos. La mudanza de Ande, lejos de ser solo un cambio geográfico, se convierte en un viaje interno. Un viaje que la lleva a cuestionar sus motivaciones iniciales, a confrontar sus verdaderos deseos y a entender el valor de lo que dejó atrás. Y esa llamada a Kerem es el punto de inflexión. Es el momento en el que las emociones, el arrepentimiento y la esperanza se mezclan en una conversación que sin duda marcará un antes y un después. Hemos llegado a la parte final de nuestro vídeo de hoy, y creo que ha sido una reflexión muy interesante, ¿no les parece? Hemos explorado la historia de Ande y Kerem, una historia que a través de la mudanza y el consecuente arrepentimiento, nos habla de decisiones importantes, de la valentía de reconocer errores y de la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto cómo una acción aparentemente simple como mudarse puede desencadenar una cadena de emociones y reflexiones profundas. Y cómo en ese torbellino surge la necesidad de reconectar, de expresar ese arrepentimiento que puede ser tan doloroso como liberador. La llamada de Ande a Kerem simboliza ese momento de quiebre, donde las barreras que se habían levantado empiezan a ceder ante la fuerza de los sentimientos y la constatación de un error. Es un recordatorio de que a veces, lo que buscamos afuera no es más que la revalorización de lo que teníamos cerca. Y que en ese proceso la comunicación y la honestidad con uno mismo y con los demás son pilares fundamentales. Agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que esta historia y las reflexiones que hemos compartido les hayan parecido intrigantes y les inviten a pensar en sus propias experiencias. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasará después de esa llamada? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Creen que el arrepentimiento de Ande es genuino y puede llevar a una reconciliación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les podría interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.